vamos a empezar con el tema. Con tranquilidad yo creo que os voy a dar más sombras que luces, esto también para saberlo, porque en estos momentos sabemos alguna cosita, tenemos unas cuantas intuiciones, pero así, con certeza, ¿ha sido esto? Nadie lo sabe todavía, ¿vale? Así que si alguien nos dice, yo sé que ha sido, pues todo mentira. Así que lo que os voy a contar es un poco cómo está ahora mismo, bueno, empezaré hablando de lo que fue el evento en sí, cómo está ahora mismo organizado el sistema eléctrico, que yo creo que esto nos puede ayudar a entender un poco mejor, al menos a tener una intuición un poquito más clara de dónde han podido estar los problemas. Hablaré de lo que sabemos a fecha de hoy, también de lo que no sabemos, de cuáles están siendo, digamos, los bulos o las mentiras, porque muchas están siendo muy burdas, que están circulando en torno a esto, y luego terminaré con un poco de propuestas. Intentaré ser muy rápido y ya vais a ver que como hablar de energía no me gusta nada, pues me enrollo mucho, entonces voy a intentar controlar el tiempo, ¿vale? Y así que luego tengamos tiempo para preguntas, dudas y seguir diciendo más cosas. Ahora voy. Me gusta que me hagas esa pregunta. Bien, pues soy Héctor Urresti, ¿vale? Algunos que no me conocéis, veo muchas caras conocidas aquí. Yo soy ingeniero industrial. La especialidad es en energética y yo llevo ya unos cuantos años, terminé la carrera en el 99 y prácticamente siempre he trabajado en el ámbito energético. Empecé trabajando, curiosamente, en el ámbito del gas, en pozos de gas. Me podría haber traído la camiseta de Fraquines, me estoy acordando ahora, pero pasé rápidamente ya a energías renovables. Entonces yo llevo pues, ya más de 25 años de experiencia en el ámbito de las renovables. Ahora mismo trabajo en la universidad. Estoy dando clases en el grado de Ingeniería de Energías Renovables de la UPV en Eibar, y a nivel de investigación lo que estamos trabajando sobre todo últimamente es todo lo que tiene que ver con el análisis de la transición energética, pero desde una perspectiva local, es decir, desde barrios, municipios pequeños, y con una perspectiva también no solo la técnica, sino también pues una perspectiva más multidimensional, ¿no? También aspectos sociales y otra serie de aspectos que son importantes, por eso hablamos mucho de transición justa y democrática dentro del análisis que hacemos, ¿no? Esto así como presentación mía, y vamos a lo que nos trae hoy. Hoy nos trae el apagón, ¿vale? Aquí por suerte no tuvimos que encender velas, ya vamos a explicar por qué, porque aquí fue de los primeros lugares a los que llegó la electricidad. No sé si recordáis todos aquel momento del 28 de abril a las 12:33 y no recuerdo cuántos segundos. Yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba trabajando, se fue la luz, se acababa de ir una compañera a dar clase justo al aula de al lado donde yo estaba y empezamos a decir, uy, ya está enchufado mal el ordenador y se ha ido la luz del edificio. Hasta que empiezo a oír ruido, yo ese día estaba en San Mamés, empiezo a oír ruido de claxones y tal, me asomo y veo que los semáforos están apagados, pues así de Bilbao. Y a un compañero, Álvaro, que algunos lo conocéis, dice, me están diciendo que en Izarra no hay luz. Y me empieza a llegar por uno de los grupos que estoy mensajes de, en Barcelona se ha ido la luz, ¿sabéis algo? En Huesca tampoco hay luz. Y era, ups, esto es algo más grande. Bueno, por suerte, en mi caso, yo tenía internet en ese momento, o sea, en la universidad, por lo visto, uno de los servicios que se mantuvo era internet, y entonces yo pude empezar a mirar y a ver pues, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que vimos fue esta maravilla de aquí. Este tipo de gráfico posiblemente lo habréis visto en las noticias un montón. Esto es los datos que da Red Eléctrica Española, gestor de la red, luego hablaré qué quiere decir esto, y lo que sucedió en ese momento, ¿no? Esto es 12:33, bueno, pone 12:15 porque los datos son a partir de 20 minutos. Se fue la luz. El amarillo es lo que pasó realmente, el rojo es lo que estaba programado y el verde es lo que debería haber sucedido con el consumo de energía. Veis que hay una caída muy fuerte. De golpe desaparece, no sabemos si lo que desaparece es que se desconectan los puntos de consumo, es decir, se nos va la luz de todas las casas, por decir así, o se desconectan las centrales de generación, ¿vale? Por no hablar de fotovoltaica, que es lo que se está hablando mucho, pues la central nuclear de Almaraz, por ejemplo, se desconecta, ¿vale? O Vandellós, que era la otra que estaba en funcionamiento, se desconectaron también. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado,
Pero esto es lo que vimos, lo que veíamos. Claro, en ese momento teníamos solo los datos hasta aquí. Esto es cómo se fue recuperando luego la luz. Y esto es lo mismo, pero ya puesto por tecnologías. Ahí lo naranja, que digamos que es lo más espectacular, lo que se cae más, eso es la fotovoltaica, pero también porque es lo que había más. Pero también se cae nuclear, por ejemplo, que es esta de aquí, esta morada, que directamente desaparece. Ya seguimos un par de días sin nuclear. También se cae eólica, también desaparece, había muy poco ciclo combinado que queman gas natural, había muy poquito en funcionamiento, pero también uno de los grupos desaparece. Y entonces, pues bueno, desaparecen un montón de cosas de golpe. En este diagrama hay cosas que yo todavía no tengo muy claras. Entonces, aquí en este diagrama yo creo que hay algunas cositas que tenemos que coger con cuidado. Pero bueno, esto es lo que nos dice Red Eléctrica que pasa. ¿Vale? ¿Por qué con cuidado? ¿Por qué esto? Porque realmente se fue la luz de toda España y sin embargo aquí parece que hay 10 gigavatios de consumo de energía. ¿Y ahí dónde es ahí? Aquí, en este punto, sí, pero ¿qué, si tiráis para aquí son 10 gigavatios. Sí, pero ¿dónde queda eso? Eso es lo que no sé. ¿Ves? Por eso hay algunos datos que yo digo, pues no sé aquí qué ha sido. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a... no sé si estuvieron manteniéndose en algún lado, no sé, porque es mucha energía para ser los 2-3 pueblos que sabemos que han mantenido consumo. ¿Vale? Entonces... No aquí en el gráfico, sino aquí donde, en lugar concreto. Sí, sí. A ver, Iñaki... Gorka. Sí, un comentario. Ahí en esa gráfica, por ejemplo, se ve que la fotovoltaica a la noche sigue generando. A mí ese dato no me... Hay 22 megavatios de baterías, ahora mismo ya. O sea, que esa... Es batería. Es batería, pero es que las baterías están aparte. No, las baterías que están aparte son las baterías que no están conectadas, o sea, que no están enlazadas a una central de generación. Si tú tienes una planta fotovoltaica con baterías, cuando tú viertes a la red la electricidad de esa batería, se computa como fotovoltaica. Vale, por eso. Y lo mismo con eólica y con otras tecnologías. ¿Vale? Las baterías que aparecen, que además es algo novedoso de los últimos meses, que aparecen aquí en los datos de red eléctrica, son sistemas de baterías aislados, como todos estos BES que estamos viendo ahora, que están empezando a salir en solicitudes de estudio de evaluación de impacto ambiental y demás. ¿Vale? Esas van aisladas. Bien, pues bueno, por entender un poco, esto es lo que nos sucedió. Yo creo que todos lo vimos con más o menos susto. Yo de primeras fue una de, oh Dios mío, y luego me acordé de cosas que yo sabía. Parte de mi experiencia, que no lo he dicho, yo he sido también director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno de Baleares, que es un sistema energético eléctrico propio, que tiene una conexión, y por lo tanto estábamos al tanto de los protocolos para recuperarnos ante una situación como esta. Entonces yo enseguida dije, sé que hay un protocolo, espero que funcione, y ahora vamos a ver. Pero antes de eso, ¿cómo funciona el sistema eléctrico? ¿Vale? Hay una serie de agentes. Este es un esquema que utilizamos mucho, que es de hecho de Red Eléctrica Española, que nos sirve un poco para entender cómo están las cosas, ¿vale? Lo que tenemos son, y este es el esquema clásico, ahora vais a ver por qué, tenemos toda la generación de electricidad, que puede ser, pues ahí arriba hay una central térmica que pone, pues puede ser un ciclo, bueno, a fecha de hoy sobre todo, ciclos combinados que queman gas, ¿vale? Combustible fósil. Puede ser una hidráulica, puede ser una eólica, puede ser un gran parque fotovoltaico, puede ser un montón de cosas. Y del otro lado tenemos el consumo, que puede ser consumo en industrias o consumo ya, digamos, en edificios, ¿vale? Que son como los consumos más típicos. Y en medio, para llevar la electricidad de donde se produce hasta donde se consume, tenemos la red eléctrica. Todas estas torres con cables que vemos, sobre todo en el paisaje, porque en la ciudad no las vemos, porque ahora están ya, la mayoría de los cables están debajo de las calles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para empezar, tenemos dos tipos de red eléctrica, ¿vale? Tenemos esto que aparece aquí en verde, que es lo que lleva Red Eléctrica Española y es la red de alta tensión, y a eso se le llama red de transporte. Bien, luego tenemos la otra red, que es la de distribución, que nosotros hablamos de media y baja, aunque realmente es alta, pero da lo mismo, quiero decir, que eso ya es lo que lleva la electricidad, digamos, hasta las ciudades y dentro de las ciudades, ¿vale? Esa otra red, en nuestro caso, la gestiona Iberdrola, ahora con el nombre Irredes, si no estoy equivocado, porque como han cambiado de nombre no sé cuántas veces, creo que es Irredes ahora mismo, ¿vale? Pero es Iberdrola de toda la vida. Estas redes son dos monopolios, ¿vale? Red Eléctrica tiene un monopolio a nivel de todo el Estado, es el único que puede tener este tipo de redes,
Iberdrola tiene un monopolio en ciertas zonas de la geografía. Por ejemplo, todo Euskadi es de Iberdrola. No todo, hay pequeñas aldeas galas de Asterix y Obelix, ¿vale? Como por ejemplo, pues en Tolosa está Tolargi, en Aramayo tienen Red propia, no me sale ahora el otro pueblo, hay 3, 4 pueblos. Oñati. Es que ricasco. Yo es que estaba ahí, iba a decir, es otro de Guipúzcoa, qué ricasco. Que han mantenido la red, ¿vale? Históricamente la red eran normalmente municipales o alguna empresa muy local que fue vendiéndola y entonces casi todo ahora lo tiene Iberdrola. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este es el esquema, digamos, clásico y es el esquema o la lógica bajo la que todavía está funcionando la red eléctrica. Pero ahora ya sabemos que de este lado también tenemos puntos de generación de electricidad. Tenemos todo lo que son fotovoltaica encubierta, podemos tener, por ejemplo, en la industria sistemas de cogeneración que llamamos, que además de generar calor, también generan electricidad y venden una parte. Entonces ahora el esquema se empieza a complicar. ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya el esquema, digamos que la red empieza a tener algún tipo de problemas. Red eléctrica es la que, a través de otro operador que se llama OMIE, pero que es dentro de la empresa, es quien decide cada día qué centrales van a entrar a funcionar al día siguiente, en qué horas y cuánta energía van a dar. ¿Vale? Y lo hace bajo esta lógica. Está todo muy regulado, hay unos protocolos muy claros y la verdad es que de momento funciona bien, ¿o no? Bien, claves que tenemos que saber. Para empezar, tiene que haber un equilibrio continuo, ¿vale? Hasta ahora el equilibrio bajo ese esquema que teníamos ahí es que todo lo que se está consumiendo en cada momento se tiene que producir, porque el sistema no es capaz de almacenar electricidad. Esto está empezando a cambiar un poco, pero todavía no está cambiando del todo. Entonces, todo lo que se genera va a la demanda, ¿vale? Pero ya empieza a haber algo de almacenamiento. Tenemos, por ejemplo, habitual, no os quedéis con el nombre de gigavatio, que yo creo que a todos nos despista, pero unos consumos de entre 20 y 40 gigavatios, y en almacenamiento tenemos 3,5. Luego realmente no nos soluciona nada, ¿vale? Sí que ayuda un poquito, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo más, estoy generando más energía que la que demando, pues parte la puedo almacenar y aprovechar más tarde, ¿no? Por ejemplo, durante el día hay mucho sol, si además hace mucho viento, tengo mucha renovable produciendo, pero no puedo consumirla. Pues una parte de esa la llevo al almacenamiento, ¿vale? Almacenamiento no son baterías, que también hay algo de baterías, aquí sobre todo son centrales hidráulicas de bombeo. ¿Qué es eso? Tenemos 2 embalses, uno delante del otro, a distinta altura, y entonces cuando yo quiero almacenar, cojo una bomba y subo el agua del embalse de abajo al embalse de arriba, consumo energía, y luego, cuando quiero recuperarlo, tiro el agua para abajo y con una turbina genero electricidad. ¿Vale? Este es de lo que más hay hoy en día. Y luego tenemos las interconexiones, sobre todo con Portugal, con Francia y con Marruecos, pero muy pequeñita con Andorra. ¿Vale? Esto también nos permite, pues, y esto sí que es criterio puramente económico, en función de si en el país que tenemos al lado la electricidad es más barata o más cara, se la vendemos o se la compramos. ¿Vale? No tiene esta lógica de me sobra energía, la voy a dar, sino es una lógica más económica. Bien, ¿qué es lo que se controla? Igual si habéis estado siguiendo las noticias estos días, habréis visto mucho hablar de la frecuencia que es un palabra que igual no todos lo entendemos del todo, pero es el ritmo, ¿vale? Esto, la electricidad va siempre a un mismo ritmo, 50 vueltas por segundo, esto es aquí, en Estados Unidos son 60, y se mide con muchísima exactitud, con no decimales, sino con centésimas, ¿vale? 50,01, 50,02, ¿vale? Con muchísima exactitud, y hay que intentar mantenerla lo más cerca del 50 posible. Bien, la tensión, que es lo de... Pues algunos ya os acordaréis igual, me da el chispazo, está a 220, antes era 120, se fueron cambiando las instalaciones de las casas, ¿vale? ¿Qué es la tensión? Sería, por ejemplo, usando el ejemplo de los pantanos, ¿cuál es la altura a la que yo tengo el agua? ¿Vale? Pues, por decir de alguna manera, muy a lo bestia, que tampoco es del todo, es qué fuerza tiene esa electricidad, ¿no? Y luego tenemos la inercia, que de esto se está hablando demasiado hoy en día. ¿Qué es la inercia? Pues lo que
Yo creo que si aquí os pregunto qué es la inercia, me vais a decir un poco lo mismo, ¿no? Si yo voy con el coche o con el autobús y frena de golpe, pues yo me voy para adelante, ¿no? Es decir, es la capacidad del sistema de intentar seguir manteniendo su estado anterior. Esto es un poco la idea de la inercia. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes un sistema con mucha inercia y empieza, por ejemplo, a bajar la frecuencia, pues como tiene inercia, esa bajada es mucho más lenta y te da tiempo a tomar decisiones y recuperar el sistema. ¿Vale? Esta es la lógica. Pero claro, voy a volver a estos esquemas de aquí. Tenemos que pensar que aquí mi sistema está cambiando continuamente. Luego la inercia no siempre es buena, porque yo tengo que tener también capacidad de responder a estos cambios continuos que se están dando en la demanda de energía. Entonces la inercia tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Vale? Para un sistema muy clásico en el que es todo muy estático puede tener su interés. En un sistema más así, pues también tiene alguno, pero a veces nos da un poco de problema. ¿Vale? Bien. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de elementos de corrección, esta parte de generación, demanda, almacenamiento, interconexiones, y la capacidad de controlar estos elementos muchas veces se hace no en función a qué disponibilidad hay de generar energía al día siguiente, sino de lo que Red Eléctrica llama restricciones técnicas. Por ejemplo, Red Eléctrica puede analizar cuánta energía se está ofertando al día siguiente y cómo se está ofertando, y decir, con esta oferta que me estáis haciendo, yo voy a tener problemas porque, por ejemplo, se está dando toda la generación de energía en Andalucía, y entonces, para que llegue la energía hasta Euskadi, hay mucho camino, hay muchas pérdidas. Esas pérdidas lo que nos van a dar, y quedaros con la palabra, es una sobretensión, ¿vale? Yo tengo que empujar mucho más fuerte desde Andalucía para que me llegue la energía hasta Euskadi, ¿vale? Entonces lo que se decide es, pues voy a obligar a alguna central que esté intermedia a ponerse en marcha. Pues estoy viendo que hay muy poca inercia en el sistema. Voy a poner una central también en funcionamiento para que me aporte esa inercia. ¿Vale? Todo esto va por restricciones técnicas. Bien. ¿Qué más tenemos? Reservas de generación. Claro, si todo esto fuera muy bonito y me quedara así, pues lo que pasaría es que, pues a todos nos pasa, que vamos a encender la luz y se nos funden los plomos, que decimos, ¿no? Una central va a querer entrar a funcionar y por algún motivo se desconecta. Hay que tener equipos en reserva, ¿vale? El sistema funciona con una lógica que se llama N-1. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tiene que quedar en reserva un sistema que pueda entrar automáticamente de manera rápida si la central más grande que está en funcionamiento se cae de golpe. ¿Vale? Las más grandes en estos momentos en funcionamiento son las centrales nucleares, 1 gigavatio. Entonces yo siempre tengo que tener mínimo 1 gigavatio en reserva. Bien. Entonces, vale. Vamos a mirar un poco más cómo va este sistema. Esta es la red de transporte que tenemos. Esto es lo que gestiona Red Eléctrica Española. ¿Vale? Ya veis que tenemos una malla bastante buena. Hay zonas un poco de vacío, pero en general está bastante mallado. La península es la zona que tiene más kilómetros de red por superficie y también por habitante de toda Europa. ¿Vale? Entonces tenemos, no vamos mal. Bien, ¿dónde se está generando energía? Aquí tenemos la generación no renovable arriba. Cataluña genera mucha no renovable, ¿por qué? Marisa lo sabes. Por las nucleares, exacto. ¿Vale? ¿Y dónde está la generación renovable? Sobre todo Andalucía, Castillas, Aragón, Galicia, sí, Euskadi, maravilla, y Extremadura, ¿vale? Y la suma de las dos. Bueno, bien, ya vemos que, digamos, como si cogemos una diagonal, el suroeste genera mucha energía, y luego Cataluña, y luego hay como una franja, y el agujero negro de Madrid, que es como hay que entenderlo, que son quienes consumen. Vale. Perdona, que no he ido yo a dónde se consume, ¿vale? ¿Dónde se consume? Si os fijáis, sobre todo se consume en Madrid, Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, y luego ya pasamos a Euskadi, Castilla y León. Bueno, esto nos engaña un poquito.
creo que es interesante hacer este otro análisis que he hecho yo, que es el grado de autoabastecimiento. Porque si no, parece que Andalucía está muy bien, como un ejemplo. Bien, el mínimo que hay de autoabastecimiento, es decir, esto es, en cada comunidad autónoma, cuánta energía se consume y cuánta se genera ahí mismo. Madrid, un 4%, solo genera el 4% de la electricidad que consume. ¿Vale? Euskadi, pues estamos ahí también en rojito. El siguiente, después de Madrid, es Cantabria y luego Euskadi. En Euskadi estamos en electricidad en torno a, pues lo tengo que mirarlo, pero creo que estamos en torno a un 20 y algo. Y Comunidad Valenciana y un poco más allá. Donde hay un superávit, y esto es lo importante también que entendáis, porque parece que hay un superávit muy grande en Extremadura, que es ese verde tan intenso, y el resto, pues bueno, hay algo de superávit, es que eso son 648%, es decir, Extremadura está generando 6,5 veces lo que consume. Almalá. No, muchísimas renovables. Ah, bueno, ahora. Sí, aquí es verdad que Almaraz genera mucho, pero aquí hay muchísimas renovables. ¿Vale? Y luego las otras, por ejemplo, las dos Castillas de Aragón, que aparecen así como verdecitos sin más, estas están generando más de 2 veces la energía que consumen. Y Andalucía, por ejemplo, que parecía que estaba bien, genero mucho, pero también consumo mucho, pues ya veis que está en rojo, ¿vale? Está en déficit. Entonces, esto también nos va a ayudar a entender un poquito qué es lo que está pasando, que desde Extremadura estamos durante muchas horas dando electricidad a Cataluña, a Euskadi, a Cantabria, a Asturias, ¿vale? Y entonces esto nos puede generar problemas. Dime. Sí, bueno, esa es la energía que se ha generado en el año anterior. Pero Esto es el 24. Sí, pero la capacidad no es esa, porque en Euskadi tenemos 3 centrales de ciclo combinados. Estarían funcionando al 100%, no sería ese gráfico. Pero no están funcionando al 100%. Vale, pero están, o sea, eso se da cuenta de las restricciones del mercado, no de la capacidad como tal. Sí y no. Quiero decir que podemos hablar del grupo Santurtzi 3 y por qué no está entrando en funcionamiento. Es una decisión de Iberdrola, pura y dura. ¿Vale? Está siempre haciendo unas ofertas muy por encima, pero muy por encima del precio de mercado, y en una ocasión les pasó. Habían ofertado 3.000 euros megavatio hora y por restricciones técnicas tuvo que entrar. Y tuvieron que traer a gente de fuera en autobuses para ponerla en marcha. ¿Vale? Quiero decir que también hay a veces decisiones que no son tan evidentes, ¿no? Boroa, por ejemplo, hay una parte de la producción que va fuera del mercado, a través de un PPA. Entonces hay una serie de cosas que la lógica es un poquito más complicada. Pero bueno, aún así, con la suma de toda la generación que hay en Euskadi, no llegamos a abastecernos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale, las únicas que están así como en blanquito, Navarra y La Rioja, que están en torno a un 130%, ¿vale? Es decir, generan un 30% más de la energía que consumen. Entonces, pues bueno, digamos que está relativamente equilibrado a ese nivel. Bien, vamos a ver, ¿qué sabemos? Y esto es lo mejor. Ya está, he terminado la charla. No sabemos nada, quiero decir, tenemos certezas, sabemos algunas cosas, pero yo llevo ya, pues vamos para 3 semanas contestando qué es lo que ha pasado con el apagón y diciendo no sabemos nada, ¿vale? Pero sí que sabemos algunas cosas. Entonces vamos a ver qué es lo que sí sabemos. Sabemos que hubo una secuencia de hechos, ¿vale? Ya empezamos a tener localizados, para mí esto me deprimí un poquito, ¿vale? Y ahora vamos a saber por qué. Parece que, creo que este es el orden, no estoy 100% seguro de si primero se cayó Granada y luego Sevilla o al revés, ¿vale? Pero hubo 2 desconexiones en la zona de Andalucía, seguidas de una tercera en Badajoz. Esto no es Sevilla capital, Granada capital, sino en una subestación de esa zona. Tenéis que pensar que hay millones de datos que analizar, ¿vale? En cada... no es solo las centrales que están generando energía o los puntos de consumo, también cada estación, cada subestación, cada centro de transformación tiene millones de datos y está recopilando datos cada 20 milisegundos. Entonces, el nivel de datos que están analizando, pobrecitos, yo no estaría a gusto analizando todo esto. Pero ya empezamos a tener un poco la zona. ¿Por qué esto yo así me deprimí un poquito? Porque se estaba hablando mucho de la zona suroeste.
y además estaba apuntando mucha Extremadura y estaba pensando, uno de los nodos que ha estado dando muchos problemas se llama Almaraz. ¿Vale? Almaraz lleva tiempo generando problemas. No por Almaraz, sino porque durante muchas horas, como Madrid demanda mucha energía y Almaraz está a tope, esa red que está en medio, ese cable que está en medio, está funcionando con mucha sobretensión. ¿Vale? Entonces, pues no fue así, entonces me he tenido que quedar tranquilo. Y luego, según va pasando esto, también Francia desconecta. Mucha gente dice, joder, ya están aquí los franceses. En lugar de ser solidarios, bueno, desconecta, porque si no, estos fallos en cadena pueden seguir contaminando y generar problemas en Francia, luego en Alemania, y tenemos un cero en toda Europa, ¿vale? Que esto ya, si en toda la península ya es un problema, imaginaros en toda Europa, ¿no? Pues esto es lo primero que sabemos. Ha pasado algo y ha sido más de un evento, porque si os acordáis, antes os he dicho que hay una reserva. Entonces, si yo tengo una reserva, pues yo por lo menos puedo decir, vale, se me ha caído esta generación, pongo en funcionamiento ese sistema que yo tengo de reserva. Pero es que, si no con la primera, con la segunda posiblemente ya la reserva se ha quedado agotada. Y aunque hay una reserva terciaria, que se llama, digamos, una reserva de la reserva, esa reserva de la reserva no se activa automáticamente, sino que es, si se ha caído el sistema y he puesto en marcha la reserva, voy a ir activando esa reserva terciaria que llamamos, ¿vale? Entonces, no dio tiempo. Entonces, aquí, esto es todo lo que sabemos de momento. ¿Qué más sabemos? Pues que los protocolos funcionarios. O sea, esto, magia, nunca se había hecho. Nunca se había caído la red eléctrica de España y había un protocolo, yo sé, porque también a nivel de Baleares también se hacen simulaciones periódicas, además bastante jodidas, los técnicos lo pasan muy mal, porque además son muy a los casos peores de se cae esto y según estás intentando recuperar se te va a caer lo otro y luego no sé qué, entonces están muy entrenados y aquí se demostró que han funcionado los protocolos de recuperación, ¿vale? Se empezó con una inyección por Hernani, del lado, digamos, de la muga desde Francia. Francia desconectó, pero enseguida se puso en contacto con Hernani, que es la estación de llegada, y empezó a inyectar poco a poco electricidad, ¿vale? Y en paralelo, la zona de Extremadura, bueno, pero aquella zona, todo lo que son las hidroeléctricas del Tajo, ¿vale? Que ahí hay varias, una detrás de otra, también empezaron a funcionar. Y aquí es importante que pensemos en algo que he dicho antes, la frecuencia, ¿vale? Es muy importante para el sistema que funcione a una frecuencia determinada. Y no todas las centrales de energía, digamos que se acuerdan de cuál es la frecuencia. Entonces, una de las maneras de saber cuál es la frecuencia en la que tienes que trabajar es traer la electricidad de Francia, que está funcionando a la frecuencia que tiene, que es lo que se hizo por Hernani, y la otra es, hay centrales que no dependen tanto de electrónica y que pueden funcionar muy bien, o sea, saber muy bien cuál es la frecuencia y trabajar a esa frecuencia. Y aquí, sobre todo, la tecnología, digamos, que prima es la hidráulica. La hidráulica tiene una ventaja adicional que también tiene la interconexión con Francia, que es que se puede regular casi desde cero hasta el 100%. Un ciclo combinado, por ejemplo, necesita, aparte que necesita unas horas para arrancar, porque hay que calentar toda la caldera y demás, normalmente por debajo del 30% de su carga ya no funciona. Entonces tienes que subir hasta el 30%. Una hidráulica no. Una nuclear, o del 70 para arriba, tiene muy poca capacidad de regulación la nuclear. Entonces es como el extremo opuesto. Pero además, si os acordáis, en todo momento yo tengo que asegurar que todo lo que genero se tiene que consumir. Entonces, lo que tengo que hacer Red Eléctrica es ir inyectando energía, tanto de las hidráulicas como desde Francia, mientras iba poniendo en funcionamiento subestación a subestación los puntos de consumo. Y conseguir que no se te caiga la red en esa situación. E ir poco a poco conectando. ¿Vale? No es un trabajo nada fácil, pero digamos que funcionó. Se inyecta por Hernani, se ponen las centrales hidráulicas, las autónomas que se llaman, en funcionamiento, y ya a la de unas horas ya los ciclos combinados, una vez que ya empieza a tener algo de demanda, es decir, ya estoy empezando a consumir, puedo ya empezar a encender alguno de estos ciclos combinados que también me ayuden a seguir generando más energía. ¿Vale? Este es un poco el esquema.
Se habla mucho de la interconexión con Marruecos, como otro de los puntos de inyección de electricidad. He leído de todo, entonces no lo tengo muy claro. Tenemos un problema con la importación de electricidad de Marruecos, que es que sus niveles de CO2 están fuera de la norma de la Unión Europea. Entonces normalmente lo que hacemos es exportar electricidad a Marruecos, pero no importamos tanta. Entonces no tengo muy claro de si realmente al final se activó o no. La realidad es que Cádiz fue una de las provincias que más tarde tuvo electricidad, por lo tanto me surgen muchas dudas de que realmente, que es por donde llega la conexión eléctrica de Marruecos, que realmente se llegara a utilizar, ¿no? Pero como se habla mucho de ello, pues lo comento también, pero no está puesto porque no tengo certeza. Y también sabemos algo más, y es que ha habido una serie de eventos extraños al mismo tiempo. Desde las 12, esto acordaros que fue 12:33, desde las 12 en toda la red europea hay unas fluctuaciones de frecuencia que afectan a toda la red europea. En España es verdad que son algo más fuertes, pero eso no quiere decir que sea porque en España es donde se está generando el problema, sino que puede ser que, una especie de eco, digamos, en España se esté retroalimentando por algún motivo esa variación de frecuencia de red. Pero es algo que todavía no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Esto sucedió a las 12, una primera fluctuación que duró como 10 minutos, a las 12 se para a las 12:10, 12:20 vuelve a aparecer esa fluctuación y a la boca. Ya está. Y a partir de las 12:20 parece que lo consiguen medio estabilizar, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, se va todo a cero. Entonces, no sabemos si, en este caso, por ejemplo, con este tema, no sabemos si pudo ser causante de alguno de esos tres eventos, de esas tres desconexiones, si pudo ayudar, si pudo entorpecer, digamos, igual hasta ayudó a que no sucediera tan rápido, no sabemos nada, pero sí que es un evento que está sucediendo en toda Europa y que además lo que estamos leyendo últimamente es que los días anteriores estaba ocurriendo esa fluctuación de manera continua en toda la red europea. No sabemos mucho. ¿Qué pasó en Francia? Luego os lo voy a enseñar. A mí lo de Francia de esos días me resulta muy extraño. No soy un experto en el sistema eléctrico francés, pero están ocurriendo algunas cosas muy raras. Y luego, sobretensión en la red. Ahora ya sí que están empezando a decir que las desconexiones de estos puntos son por sobretensión. Normalmente sobretensión puedes tener por muchos motivos, pero uno de los motivos por los que puedes tener sobretensión es porque tienes la generación ubicada en un sitio y el consumo en un punto muy lejano. Entonces, igual tiene que ver con esto. Pero esto también es lo que ya se está empezando a decir, que el motivo de esas desconexiones es por sobretensión. Y es algo que ha pasado los días anteriores, ¿vale? Como una semana antes, una cosa así, una afección en Atocha, en la estación de tren, hubo una desconexión del centro de transformación de Adif por sobretensión. Y en ese momento ya sí que estaba analizado que el motivo era que se estaba inyectando mucha energía desde Extremadura y por lo tanto estaba habiendo episodios de sobretensión en la línea que conecta, ¿vale? Entonces, no sé, son cosas que, como os digo, hay eventos extraños, todavía no tenemos una solución con esto. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues no sabemos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha fallado en la red? ¿Vale? La red son centrales de generación, la propia red eléctrica en sí, las subestaciones y los transformadores que hay en las subestaciones, otros elementos que hay en las subestaciones y los puntos de consumo. ¿Vale? Que igual estamos pensando aquí que es que se han desconectado no sé cuántas centrales y lo que ha pasado es que se ha desconectado 5 polígonos industriales. Y esa bajada de consumo es lo que ha generado todo el problema. A fecha de hoy no sabemos qué es, ¿vale? Entonces esto es lo primero. Lo siguiente, si supiéramos ya cuáles son los elementos, ya podemos empezar a decir, vale, ¿qué tipo de centrales son las que han fallado o qué tipo de demandas son las que se han desconectado? Pero a fecha de hoy no sabemos nada todavía. Más cosas. La inercia. Ahí, lo de la inercia ya me empieza a aburrir, ¿vale? Que si había suficiente inercia, que si no había suficiente inercia en el sistema, que si tal, que si no sé qué. Es algo que se está hablando continuamente. De hecho, estos días cada día había una noticia de no sé quién dice que había mucha inercia, no sé quién dice que había poca inercia. No sé, entonces, esto es un mareo, ¿vale? Pero, como el argumento de la inercia se usa mucho para las nucleares y luego entrar en las nucleares, pues ya volveré a él. Lo que sucedió en Francia, que ahora os voy a enseñar, es verdad que esto lo tenía que haber puesto el último,
Y este origen de las fluctuaciones en Europa, no sabemos qué es lo que ha pasado. Por eso, aunque mucha gente, cuando ha oído la noticia de que el operador, bueno, la coordinadora de operadoras de red europeas, en SOE, va a hacer un estudio de qué es lo que ha pasado, no es solo por qué es lo que ha pasado en España, sino qué es lo que ha pasado en toda la red europea. ¿Vale? Porque estamos viendo eventos muy raros. ¿Qué es lo que sucedió en Francia? Lo que sucedió en Francia es esto. ¿Vale? Si os fijáis, es verdad que es como una hora antes, pero está habiendo generación fotovoltaica bastante, bueno, tampoco es, Francia no es que sea el país fotovoltaico del mundo, es un país muy nuclear, que es esa parte, en este caso la amarillita esta, pero esto es la fotovoltaica. Y de golpe desaparecen como 3 gigavatios de fotovoltaica. Al mismo tiempo también está habiendo, aquí parece, una bajada de la demanda, o sea, de la electricidad que está exportando Francia. Es un evento muy extraño. Y esto se produce no solo el 28, también se produce el 27 y también el 29 y el 30. El resto de días las curvas son un poco más parecidas a las que vamos a ver en todas partes, que son curvas como más suaves, por decir así, sin estos picos tan raros que hay, ¿no? Entonces, yo ya os digo, yo no conozco el sistema francés, ha habido mucha noticia circulando de que en el suroeste, pero vamos, más en la zona, digamos, hacia Perpiñán, demás, ahí ha habido alguna afección a una subestación eléctrica, un incendio, la central nuclear de, creo que es Doetz, tardó muchísimo en ponerse en marcha, o sea, ahí ha habido una serie de eventos que no nos aclaran qué es lo que sucede. Yo francés sé más bien poco, entonces me cuesta mucho seguir las noticias del otro lado de la muga, pero bueno, ahí sí que parece que sucedió algo. De hecho, inicialmente, no sé si os acordáis, que se dijo que se había caído no solo la electricidad en Portugal, en España, también en parte de Francia, incluso se habló de Italia. De todo eso no ha habido nada, ¿vale? Pero sí que en esa zona de Francia ha pasado algo, no sabemos qué. Bien, ¿qué es lo que se ha estado diciendo? Bueno, esto es mi parte maravillosa, ¿no? La primera, uy, qué pequeñito se ve, la nuclear. O sea, todavía no sabíamos nada, como quien dice, todavía, por decir así, 12:45, no sé si era esta hora, pero 12:45, muy poca gente conectada, pudiendo ver qué es lo que estaba pasando, y estaban diciendo, es que, como se quiere cerrar la nuclear, es que si tuviéramos más nuclear, es que la nuclear, pero si todavía no sabemos lo que ha pasado. Lo que sí sabemos de las nucleares es algo muy concreto. No han jugado absolutamente ningún papel en esto. Se desconectaron rápido. ¿Por qué? Por simple seguridad. ¿Vale? Tú una nuclear puedes intentar forzarla un poquito que siga generando algo de energía, a ver si te permite mantener, aunque sea en una parte, la electricidad, pero enseguida tienes que cortarla por seguridad. Entonces, no sirvió. No sirvió para parar el evento. Y luego no sirvieron para recuperar. Y, gracias. Tardaron dos 2 días. 4 días en recuperarse. Bueno, Almaraz ha tenido otro problema que no nos han dicho cuál es. Pero la siguiente es que no sirve para recuperar, ¿vale? Yo os he dicho que la central nuclear no puede regular poquito, no puede entrar, tiene que entrar ya cuando el sistema está a tope, pero además hay un evento que se llama envenenamiento del núcleo, que es cuando tú paras de golpe una central nuclear, las reacciones radioactivas siguen sucediendo durante un tiempo, y como ya suceden de la manera que tú no querías que sucedieran, se generan una serie de compuestos que hasta que no desaparecen tú no puedes volverla a arrancar. Entonces la nuclear no nos sirvió para seguir en funcionamiento, no nos sirvió para arrancar. Hay quien dice que si hubiéramos tenido más nuclear, pues podríamos haber operado mejor porque podría haber habido más inercia en el sistema. Bueno, tenemos un problema ahora mismo con la nuclear. La nuclear está de facto, como tiene que entrar siempre a tope, tiene muy poca capacidad de regulación y no la puedes parar de un día para otro, pues lo que estamos haciendo es dejar de producir eólica fotovoltaica para seguir produciendo nuclear. Por lo tanto, ahora mismo, yo sin ningún problema puedo decir que me sobran 1 o 2 nucleares ya hoy, no digo mañana, ya hoy. Un momento que está todo el mundo levantando manos y yo todavía quiero terminar esta parte, ¿vale? Entonces, esta es la siguiente que tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que pensar que esos días había muy poca nuclear funcionando por una decisión empresarial, ¿vale? Una decisión empresarial basada básicamente en el hecho de que va a llegar ahora la revisión y el cierre de la nuclear de Almaraz y han empezado a quejarse de que si los impuestos son altos,
que no son impuestos, es la tasa Enresa, es lo que tienen que pagar por gestionar los residuos radiactivos, ¿vale? Entonces, hablemos de las cosas como son, y además todos los estudios dicen que están pagando mucho menos de lo que va a costar gestionarlos, pero aún así se están quejando. Entonces, decidieron que paraban ciertas centrales para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo claro. Si no había más centrales nucleares en funcionamiento, ha sido por una decisión puramente empresarial de las gestoras. Tenías una pregunta hace un rato ya. Es que antes dijiste lo de que tiene una capacidad de respuesta a partir del 70% o algo así, y era pues si lo puedes explicar, porque yo había oído que básicamente la nuclear es o la tienes funcionando a tope o la tienes apagada. Sí, tiene una capacidad de regulación muy bajita, muy baja, a ver, pueden bajar hasta un 70% de su capacidad. Lo hacen, hay varias maneras de hacerla, pero en este caso lo que hacen es inyectando boro en el reactor, que lo que hace es paralizar un poco la reacción nuclear, ¿vale? La hace un poco más lenta, por decirlo así, a lo bruto. Entonces, sí que tiene esa capacidad, pero para empezar, esa regulación, o sea, esa bajada del 100% al 70% y la recuperación no son inmediatas, tardan muchas horas, incluso un día entero en poder hacer esa bajada y luego la subida. Entonces, no es una central, es una central que la llaman gestionable porque siempre la tienes disponible, entre comillas, pero no es nada regulable. ¿Vale? Sí, tal cual, es como un transatlántico. Creo que luego habías levantado tú, Marisa. Ah, vale, sí. Yo tengo, porque es que justo lo estaba mirando para antes de ayer en Donosti. Que has tenido una charla ya. Sí. Pues es que justo últimamente, primero, están tardando mogollón en la recuperación cuando han hecho, ¿cómo se dice? La recarga. La recarga, creo que Escofrentes sigue parada un montón de tiempo. Nunca había visto que hicieran 3 recargas a la vez, el final de una, otra en recarga y el principio de otra, que era como estaba justo ese día, sí. si lo recordás. Sí. Entonces están haciendo eso y además están haciendo una cosa que no sabemos qué están haciendo, lo de bajar el 30% de potencia, lo están haciendo el día que quieren. De repente yo creo que debe ser cuestión económica, no sabemos. La verdad es que no tenemos datos de por qué lo están haciendo, pero es que el otro día cogieron, las pusieron todas las que nos estaban en recarga al 100% y en 2 días estaban otra vez al 70%. Sí. Entonces bien. Ahí yo no sé si tú sabes algo. Te cuento cosas. Motivo de encadenar las 3 recargas, esto es algo que Red Eléctrica lo hace muchas veces. Intenta aprovechar las paradas de las centrales que son un poco importantes en los momentos en los que hay poca demanda de electricidad. Entonces, primavera normalmente suele ser una temporada de baja demanda de electricidad porque todavía no están en funcionamiento los aires acondicionados, los calentadores eléctricos tampoco, es decir, el clima es templado y al mismo tiempo ya hay mucha fotovoltaica y sigue habiendo mucha eólica. Entonces es un momento propicio para hacer este tipo de paradas. Posiblemente si empezamos a mirar, habría ciclos combinados en paradas programadas por mantenimiento, por tal, o sea, habría un montón de sistemas indisponibles por este motivo. Luego, lo de que de repente bajen la carga, yo no creo que sea por una decisión de ellos, sino posiblemente tiene más que ver con restricciones técnicas que le impone Red Eléctrica. Pero no estoy muy seguro ahora de si eso es consultable o no. Yo creo que sí, Red Eléctrica tiene mucha información. Ah, mira, de todas formas, pero puede ser. Y luego, lo de que están tardando mucho después de cada proceso de recarga y están teniendo problemas cada vez que intentan recargar, o sea, rearmar centrales, ha pasado con Almaraz. Sí, o sea, Almaraz entró, se volvió a desconectar y ha pasado unos cuantos días diciendo me quiero conectar pero no puedo, sin decir muy bien por qué, ¿no? Para mí esto es una señal de que ya están viejecitas las pobres, es que ya tienen unos añitos. Iba a decir que sí, yo tengo algunos años más que muchas de ellas, pero ya tienen sus achaques, ¿no? Entonces yo creo que da, porque si te fijas, últimamente está habiendo mucho fallo de disparo en una válvula, disparo, el último fue por temperatura en los cojinetes, no recuerdo ahora cuál de ellas fue, o sea, están teniendo muchos problemas técnicos, entonces yo creo que por ahí hay algo. Bueno, eso es una de las cosas que va a preguntar Cristina en la delegada de políticas en el Consejo de Transparencia del CSN. Es una de las cosas que estábamos hablando ayer, de que eso es lo que van a preguntar, porque cómo lo
están haciendo y qué sufren las centrales cuando se hacen esas bajadas todo el tiempo. Como son tan lentas, no creo que haya mucho sufrimiento, pero ya es algo muy de detalle que a mí se me escapa un poquito. Yo en la carrera estudié muchísimo de nuclear, pero como solo lo he utilizado después como argumento contra las nucleares, pues tampoco he seguido mucho el tema ese detalle. Y mis compañeros nucleares no me quieren, así que no sé por qué. No sé por qué, pero son así. No sé si luego había alguna otra pregunta por ahí. ¿Vero? Ay, sí, tú tenías una... Lo mejor no sería, por una parte, intentar reducir los consumos y por otra parte, adaptarlos, o sea, programar los consumos a la posibilidad de generación de la propia red, o sea, hacer que sea Sí. más inteligente el sistema. Sí, y mira, me gusta mucho que lo digas porque es algo que en alguna de las versiones de esto que tenía lo tenía puesto y ha desaparecido. Eso se llama gestión de la demanda, ¿vale? Esto sí que puede ser una clave interesante a futuro. No depender solo del almacenamiento, sino también de la capacidad de ciertos consumos, programarlos, cambiarlos y ponerlos en los momentos en los que hay mucha energía. Sí, sí. Es uno de los elementos interesantes, ¿no? Y además ahora mismo tenemos ya muchas herramientas que nos lo permiten. ¿Vale? Eso ya se hace con los grandes consumidores. Con Sí. los grandes consumidores se hace... Eso es. Ahí hay un mecanismo de gestión de demanda concreto. Hay una parte que va por subastas anuales de gente que está dispuesta y luego hay veces que Red Eléctrica directamente comanda. Tú mañana a las 12 vas a poder consumir solo X. Estos son todos los que, digamos, compran directamente la electricidad en la red sin pasar por una comercializadora. Entonces ahí hay ciertas cosas que se pueden hacer. Bien. Entonces, un comentario. Con respecto al tema de las paradas, por ejemplo, Sabalgarni también todos los años para un mes, para la revisión anual y lo hace siempre en abril. Abril, Semana Santa, Es que suele ser... lo has dicho, Sí, sí. precios muy bajitos en el mercado. Suele ser, en Baleares, por ejemplo, solía ser enero-febrero, pues no hay turismo, ¿vale? Este tipo de cosas se tenían en cuenta, ¿no? Entonces buscas un poco programar esas paradas donde es menos probable que puedas necesitar esa generación. Bien, vale. ¿Qué más? El ciberataque, el agente externo. Este es el bulo por excelencia. ¿Por qué? Porque nos da una respuesta muy fácil a un problema muy complicado. ¿Vale? ¿Por qué no vamos a entender que ha habido un ciberataque? Si es algo muy sencillo de entender. Aquí han sido los rusos, ¿vale? Otro día un compañero me comentaba, o sea, un amigo, no de la uni, que en su trabajo, su jefa empezó a gritar: han sido los rusos, porque han sido los rusos, porque los rusos nos han atacado. Es muy fácil de comprar el argumento. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de por sí es muy complejo. Muchísimos de los sistemas no están directamente conectados a Internet, por decir así, luego no son tan accesibles. Y luego, algo va a ser un ciberataque. Si tú haces un ciberataque para causar un problema, intentas que el problema sea lo más permanente posible y no que puedas recuperar la electricidad de todo el país en menos de 24 horas. Entonces, ya parece que no. De todos modos, digamos que se está analizando, ¿vale? Pero es, digamos, la menos probable a fecha de hoy de todas las posibles causas, ¿no? Pero es verdad que yo lo entiendo, que es una respuesta muy fácil a un problema muy complicado. Por eso lo utiliza la extrema derecha. La gente, claro, y te lo compra muy fácil, pero ¿por qué es eso? O sea, ya tienes un enemigo externo, ya tienes a alguien a quien culparle de todos los problemas y digamos que desde una perspectiva de la sociedad pues te sientes diciendo: vale, ya sé contra quién tengo que ir, ahora cómo vamos a ir contra no sé qué elemento de la red que ha hecho algo que tampoco entiendo qué es. Es complicado. Dime. Ya se abierto un procedimiento judicial en el derecho natural. Sí. A ver si ha sido un A ver. por las noticias que salieron. Sí, eso es. Una semana se... Yo no sé cómo ha quedado, pero... Yo no veo, pues para empezar, como la propia instrucción va a ser muy complicada, pues tampoco sabemos en una temporada muy larga cómo va a quedar. ¿Vale? Pero no, yo no veo un ciberataque por ningún lado, sobre todo por este tema, porque no ha habido un daño permanente. Lo normal habría sido, si hay un ciberataque, que de alguna manera hubiera habido un daño en algunos de los elementos, hubiera habido un daño permanente que no ha existido, ¿no? Entonces yo no lo veo por ningún lado. La culpa de la fotovoltaica, claro, si las nucleares son las que nos pueden salvar, pues el enemigo ¿quiénes son? Pues las no nucleares, pues vamos a ir contra la fotovoltaica porque pues yo qué sé, ¿por qué no en la eólica? O sea, esta es como la gran pregunta, ¿no? O otras.
momento por no tener inercia. La eólica tampoco tiene inercia, ¿vale? Pero exactamente igual que la nuclear tiene inercia, la hidráulica también, y nadie está defendiendo necesitamos más hidráulicas, ¿vale? Pues, ¿por qué? Pues porque la hidráulica no tiene un lobby tan fuerte detrás como tiene la nuclear, ¿no? O sea, esto es básicamente eso, es política pura y dura. La culpa es de la fotovoltaica porque no tiene inercia. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué no tiene inercia la fotovoltaica? Bueno, por la manera en la que genera electricidad, ¿vale? Es algo muy técnico, muy complicado, no me voy a meter en esto, pero es verdad que el motivo real a fecha de hoy es porque es más barato que no tenga inercia, se puede hacer una inercia virtual que se llama, ¿vale? Con electrónica, se puede simular el mismo comportamiento, punto 1, pero punto 2, ahora que, por decir así, si tú aseguras tener inercia, puedes recibir unos ingresos del sistema para actuar en esas restricciones técnicas y en esas capacidades de gestión de reserva y demás, ahora está habiendo un interés muy grande en que la fotovoltaica y la eólica también lo hiciera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que todo el protocolo para hacerlo está paralizado porque desde la Comisión Europea se dijo, primero hacedme un piloto. El piloto ya se ha hecho, se están analizando ahora los resultados de ese piloto y en función de eso se activarán los protocolos para que la fotovoltaica y la eólica puedan tener inercia. Luego, si el problema es de la fotovoltaica porque no tiene inercia, no es de la fotovoltaica, es de cómo se ha configurado el sistema eléctrico en estos momentos. ¿Vale? Pues pongamos, digamos, apuntemos a donde hay que apuntar. ¿Y qué más tenemos? Los combustibles fósiles al rescate. Esto me ha encantado, no sé si lo habéis leído. El señor Rimar dijo la semana pasada o esta semana, el tan denostado diésel salvó a España. Bien, bueno, maravilla. No tengo que comentarlo porque de hecho el combustible fósil que apoyó no fue el diésel, fue el gas. ¿Vale? Entonces, las cosas como son. Entiendo que se refería a los generadores, electrógenos, no sé qué. Bien, vale, pero exactamente tú puedes tener un generador, un grupo electrógeno con diésel, con gasolina, con queroseno o con gas. ¿Vale? Entonces, no nos pongamos así a lo grande. Dime. Con el tema anterior, hay mucha gente, que tiene bastante sentido y sin saber el tema, que es muy crítica con el sistema de renovable industrial, que se llama, es decir, de cómo sea un poco, como decías, creo, claro, metido a cazador casi dentro del sistema eléctrico que tenemos sin invertir mucho en estabilizadores. O sea, que al final el sistema renovable en general, tanto eólico como sobre todo fotovoltaico, sería más eficiente desde un autoconsumo que tal y como se está diseñando actualmente. Uno de los problemas, y va a ser una de las cosas que voy a comentar antes, es que tenemos una red del siglo XX para un sistema energético del siglo XXI. Y las pistas van por ahí. Luego hablo de este tema. Héctor, ya que has comentado lo de Sillón, sería bueno... Pura Laguna, ¿quieres decir? Sí, no, tiene que ver con que la misma tarde en que estábamos sin electricidad, había mucha gente alrededor de Bilbao que estaba pensando que Petronor había explotado. Ah, sí. Uy, yo tuve un milisegundo de susto, hasta que me acordé que cada vez que se les va la luz, les pasa eso. Pero yo tuve un milisegundo vi una foto y dije, oh Dios mío, no sé si visteis, había una humareda negra saliendo de Petronor. No, porque es interesante, bueno, yo no soy muy experto en casi nada, pero o sea, si la gente cuando pasa por Petronor puede ver que hay unos mecheros, que hay unas columnas que son de seguridad, es decir, cuando tienen un montón de producción que no la pueden... Bueno, viene de los destilados y tal, tiene su importancia dentro del proceso de efectivamente, entonces cuando no tenían electricidad para poder seguir trabajando y almacenar todo aquello, lo tienen que quemar. Eso es. Tienen que quemar. Hacen una quema así para poder sacar rápidamente todos los gases, pero que no salga el gas, sino que ya salga el gas quemado, que no genera un problema. Sí. Entonces, es una medida de seguridad, claro, pero es que fue al mismo tiempo la foto de Petronor y debajo estaba la de la refinería de Reus. Y claro, era como, ¿qué ha pasado aquí? De repente yo me acordé de si esto pasa cada 2 por Petronor, Aitor, Mercedes. Así que sí, esto fue el único momento así en el que yo dije, oh Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Vale? Bueno, ¿y qué más? Las interconexiones. Bueno, quienes me conocéis ya sabéis que soy muy crítico con las interconexiones, pero en este caso concreto hay algo que hay que decir muy claro.
La interconexión más fuerte que tiene ahora mismo la península con Francia no es la de Hernani, es la de Cataluña. Son casi 2 gigavatios de interconexión. ¿Se puso en funcionamiento? No. ¿Por qué no? Porque es en corriente continua, no tiene frecuencia, no nos sirve para arrancar el sistema. ¿Vale? Ahora aquí en el territorio tenemos la interconexión que se quiere hacer desde Gatica hasta la central nuclear de Cumnese en Francia. De nuevo va a ser en corriente continua. Todas las nuevas interconexiones que se nos están proponiendo son en corriente continua. No nos van a salvar de este problema. Pero es que tampoco nos van a dar inercia, ni nos van a servir para nada. Es una política meramente económica. Es una manera de jugar con los precios a cada lado de la frontera para obtener un beneficio económico. Entonces, las interconexiones, hay una parte que sí que es interesante, pero hay otra parte más allá. Nosotros tenemos un sistema diseñado pensando en que la península, por su forma geográfica, tiene muy poca capacidad de conectarse con Francia. Y por eso tenemos más de 3 veces más de generación, de capacidad de generar energía de la que realmente consumimos. ¿Vale? El pico de demanda son 42 gigavatios, creo recordar, tenemos 134 instalados la semana pasada. ¿Vale? Entonces, tenemos tanta capacidad de generación precisamente porque sabemos que no podemos contar con las interconexiones. Entonces, si sabemos esto, diseñemos nuestro sistema para que nos sirva ante estos problemas, ¿no? Y aquí viene ya, para ir terminando, las propuestas para el futuro resiliente. Y yo me enfoco en 4 temas, ¿no? Este tema de la red, cómo está diseñada la red y cómo se está diseñando esta transición energética, ¿no? Tenemos una red que está planteada bajo ese esquema que veíamos antes. A un lado tienes la generación, líneas de conexión y el consumo en la otra punta. Y la realidad de hoy es mucho más compleja. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos que tiene que haber protocolos que también, o tiene que haber, digamos, normas que nos permitan acomodarnos a la nueva realidad. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se está hablando mucho de todo lo que tiene que ver con la inercia del sistema, y la inercia del sistema se puede dar con electrónica, pero también se puede hacer algo bastante interesante, que se iba a hacer un piloto, no sé si ya se está haciendo, con la térmica de Andorra en Teruel, una central de carbón. La idea es, la están desmontando, dejar el generador que tiene. No para generar electricidad, sino porque es una pieza circular que tiene mucho peso, mucha masa, y entonces si tú lo mantienes conectado y está girando, cada vez que la frecuencia baje, con su inercia va a intentar recuperar la inercia. Este es lo que se está queriendo ensayar. Sé que se iba a hacer con la de Andorra. Sé que en Baleares se iba a proponer hacer lo mismo con Esmurterá, que es otro ciclo de carbón que ya los 2 primeros grupos se están desmantelando. Y si esto sale bien, es algo que se puede hacer con todas estas centrales viejas que se están desmantelando, el equipo ya está. Es una manera de aportar inercia al sistema, ¿vale? Hay otro montón de cosas más, pero tenemos que empezar a pensar en este tipo de cosas. Una mejor, y lo pongo entre comillas con muchísimo cinismo, ¿vale? Una mejor planificación de la transición. ¿Dónde se está generando energía y dónde se consume energía? Esto nadie lo está poniendo encima de la mesa. Nadie está planteando dónde se consume energía e intentar, desde la perspectiva de aprovechar las ventajas de las renovables, poner las renovables lo más cerca posible de los puntos de consumo. No, el criterio está siendo puramente económico. ¿Dónde hay más sol? Ahí voy a poner la fotovoltaica. ¿Dónde hay más viento? Ahí voy a poner la eólica. Este es el modelo. Y desde esa perspectiva, evidentemente, es desde donde se justifican estos macroproyectos. Es mucho más fácil. Para empezar, desde una perspectiva también de tramitación para la propia administración, es mucho más fácil gestionar una planta fotovoltaica de 100 megavatios, 200 hectáreas, que 100 plantas fotovoltaicas de 1 megavatio cada una, que ya tiene su tamaño. ¿Vale? Entonces, pero también, económicamente, al que va a comprar los paneles le hacen precio. Esto es así. Entonces, se está funcionando mucho bajo criterios económicos y no bajo criterios energéticos. Y por lo tanto, ahí también hay mucho en lo que tenemos que andar. Y luego, para mí, una lógica que también podemos empezar a utilizar dentro de esto de la red del siglo XXI, las ventajas de las renovables, es plantear la red como una red de redes. ¿Vale?
Esto puede parecer muy filosófico y muy bonito, pero hay municipios que se han salvado del apagón. ¿Por qué? Porque tenían un sistema de baterías, curiosamente, con frecuencia simulada e inercia virtual, que se puso en funcionamiento a los 5 segundos, ¿vale? Esto ha pasado en Cantabria, porque tenían, en el caso de Aramayo, un generador eléctrico que lo pusieron en marcha y en media hora tenían luz en Aramayo, porque, sabemos, ETD siguió transmitiendo. ¿Por qué? Porque tenía un grupo electrógeno, en este caso un grupo Wascor de gas, y siguió produciendo la electricidad que necesitaba, ¿vale? Esto lo podemos extender y lo podemos empezar a plantear desde a escala de barrio, a escala autonómica. Aquí surge el problema de cómo gestionamos esta red de redes, ¿vale? Es decir, ¿quién es al final el último responsable de asegurar esos parámetros que decíamos antes y cómo lo podemos hacer? Ahí es donde hay que trabajar un poco más, pero por ahí pueden venir buena parte de las soluciones. ¿Por qué? Porque así, ante una caída general de la luz, posiblemente algunas islas puedan haber seguido funcionando y nos sirvan también para recuperar la electricidad. Exactamente igual que hemos visto que lo que se hizo fue tirar de Hernani y tirar del Tajo para ir dando electricidad, si a mitad de camino en Toledo hay una comarca que tiene electricidad, puede empezar a enganchar e ir dando a las comarcas de al lado, ¿vale? Entonces, esto también nos permitiría tener, digamos, una red eléctrica mucho más resiliente. Y aquí el problema es de una parte más administrativa y una parte también de cómo gestionamos todo esto, ¿vale? No es tan bonito y lo puedo decir y quedarme tranquilo, yo soy consciente de toda la problemática que hay detrás, ¿no? Pero yo creo que por ahí, desde luego, sí que puede venir buena parte de las soluciones. Y con esto ya siento la chapa, pero ha sido una hora, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno, preguntas. Sí, hola, Héctor, una pregunta. Bueno, has hablado de las diferentes causas o teorías, pero por ejemplo lo de la sobretensión, no sé si has oído de que por ejemplo en Cáceres, en Badajoz y en Sevilla había grandes centrales fotovoltaicas o solares, y que si eso también pudo producir un desajuste porque había... Sí, a ver, el tema de la sobretensión, yo cuando digo sobretensión pienso en una parte muy técnica que algún ingeniero de la sala me entenderá, que es la parte de la reactiva que llamamos, que es un tipo de electricidad que realmente no nos sirve y muchas veces genera sobretensión y tiene mucho que ver con la longitud de la línea, ¿vale? Suele haber problemas de sobretensión, no es el único motivo, pero uno de los motivos más importantes de haber sobretensión es porque está descompensado dónde se está generando la energía y dónde se está consumiendo, ¿vale? Entonces yo cuando empecé a leer que ya se estaba yendo mucho a la hipótesis de episodios de sobretensiones que habían pasado las semanas anteriores también, que esto era otro caso que sabíamos, a mí me empezó a sonar un poco a esta historia y por eso he puesto ese mapa de dónde se está generando y dónde se está consumiendo, ¿no? Que a mí me parece que es un poco